Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano en este su canal 17WLRN, un canal educacional. Pues bien, como todos los meses tenemos la grata presencia de la doctora Cristina Baghinotti, nuestra querida amiga psicóloga, conferencista, que siempre explica las temáticas de una manera razonable, de una manera inteligente, pero al mismo tiempo de una manera agradable, haciéndolo muy fácil el entendimiento. Por eso, y quiero decírtelo, cada vez que tenemos programa, siempre me están llamando para felicitarte y al mismo tiempo para reconocer tu inteligencia y capacidad en los temas. Muchas gracias. En el día de hoy, la temática es la adicción al juego. Cristina, no quiero que ningún televidente se lo tome personal. No quiero que nadie piense de que estamos contra él o contra ella, sino que estamos hablando de forma genérica de esta situación. La adicción al juego. Comenzamos, ¿qué es una adicción? Bueno, una adicción desde el punto de vista etimológico viene de adictus, el latín adictus, esclavo. En la época de la República Romana, las personas que contraían una deuda y no la podían pagar, se entregaban, se cedían su propia persona, su identidad y se transformaban en esclavos. Como tú sabes, los esclavos no eran considerados personas. Entonces, por traslación, el adicto es aquel que se entrega, que cede su persona, su identidad a una droga o a una conducta. Porque aquí, en el juego, estamos hablando también de una adicción sin sustancia, pero es una conducta adictiva. Pero tiene objetivo. Yo no la puedo dejar. Claro, el objetivo es, pareciera que fuera ganar dinero, pero en realidad no es ganar dinero. En realidad el objetivo es calmar un malestar emocional muy grande. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de adicciones hablamos de conductas patológicas, que no es el que va a un casino y juega de vez en cuando, es aquel que es presa de una gran compulsión. El DSM en su versión 5, que es el manual de categorización de enfermedades mentales que usamos y usan los psicólogos y los psiquiatras, nos indica que es un trastorno, está dentro del capítulo de trastornos adictivos o sin sustancia. Y para considerar un ludópata, es decir, un jugador enfermo, patológico, tiene que tener algunas características. Entonces, con 4 de estas que te voy a mencionar es suficiente. Fracaso repetido en el intento de abandonar el juego. Irritabilidad y ansiedad cuando quiere dejar de jugar. Pérdida de relaciones familiares significativas, amigos. Pérdida de trabajo, de educación. Incremento del dinero, cada vez quiere jugar más. Preocupación por cómo voy a conseguir dinero para continuar jugando. Engaño a los familiares, amigos, si es que le quedó alguno, y al psicoterapeuta, en cuanto a las implicancias, en cuanto a la manera en que está jugando. Siempre es menos, yo estoy mejor. Esta es una característica fundamental. Y otra característica fundamental, bueno, la familia ya le prestó mucho dinero, en reiteradas ocasiones nunca lo recibió de vuelta, y además juega justamente lo que explicaba antes para calmar un malestar emocional. Fíjate, y esto lo puedo ejemplificar con el libro El jugador de Dostoyevski. De Dostoyevski. Bueno, resulta que tiene que ver con su propia vida, porque Dostoyevski tenía un padre muy severo, cruel, tiránico. A tal punto que cuando Dostoyevski tenía 18 años, un grupo de campesinos del campo de él lo asesinan cruelmente. Y entonces Dostoyevski empieza a desarrollar culpa. ¿Por qué? Porque él había deseado la muerte de ese padre tan cruel muchas veces. Y esa culpa lo va llevando con los años, ese malestar, ese dolor emocional, lo va llevando con los años justamente a
ser un jugador empedernido, a jugarse todo. Y es el origen de el jugador, que en realidad es autobiográfico. Como Crimen y Castigo es la historia del padre y de él. Vale decir que Raskolnikov. tenemos que ver Cristina, pero antes de que avances sí, más, cómo no. decía que lo que se buscaba era cuestión emocional. Calmar un dolor emocional. Yo me pregunto, veo a muchas personas que todas las semanas y durante los días, porque casi todos los días de semana hay juegos Sí, de algún sí. tipo de lotería y cosas por el estilo. Y en la mayoría de los casos me sorprende cuando yo voy a comprar un ticket Sí. para jugar, que mientras más la persona tenga el estereotipo de pobre, de persona que tiene pocos recursos, más dinero emplean en el juego. Claro, porque es una compulsión desde el punto de vista psicológico, es una fuerza que impele, que lleva, que obliga. La persona no tiene control, como te decía antes, Pero sobre no es eso. una necesidad económica lo que le lleva a eso. Bueno, de pronto que tú compres un ticket del loto, está bien. Bueno, quiero ganarme el loto porque todos queremos estar mejor. Te hablo de muchos. Y sí, bueno, está bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es un individuo que todas las semanas, si no todos los días si puede, tiene que estar en un casino o en un juego en donde tiene que poner dinero y lo va perdiendo. Y cada vez que lo pierde, dice, bueno, no importa, yo voy a jugar mañana y voy a ganar y recuperar Para todo. recuperarlo. Claro, Y no ocurre. y no ocurre porque terminan en la calle. Ahora bien, justamente, fíjate, desde el punto de vista psicoanalítico, adicto también viene de a, negación, dicto, ¿verdad? Palabra. Y significa falto de palabra. Es decir, que aquel que se da a una adicción como el juego, que es sin sustancia, o a una sustancia, de alguna manera no puede poner en la palabra ese malestar emocional. Entonces lo compensa. Algo siente, se siente mal, siente la culpa, Dostoyevski, porque yo lo quise, en definitiva lo maté yo porque la culpa, porque yo quería que él se muriera. Y entonces compensa todo eso, en lugar de elaborarlo adecuadamente a través de una terapia, pedir ayuda, lo que sucede es que lo soluciona fallidamente a través del juego, lo compensa. Son conductas compensatorias. Que son las causas. Sí, que están dentro de lo que son también, si bien el DSM-5 no lo indica, dentro de lo que son los trastornos del control de impulsos. Generalmente cuando hablamos de ese trastorno, hablamos de la agresividad, no puede controlar sus agresiones. Pero también... Hay compulsión. Claro, hay compulsión, hay también obsesión. Yo no me puedo sacar de la cabeza esa preocupación, pues están pensando todo el tiempo, necesito dinero, mañana voy a ir, espero que no llueva para poder movilizarme. Toda su vida gira en torno a eso, por eso pierden el trabajo y pierden todo. Casi siempre que hay, o casi siempre no, muchas veces que hay compulsión, hay obsesión al mismo tiempo. Sí, es obsesivo, es el trastorno obsesivo compulsivo, que en este caso no aplica directamente, pero podríamos decir, porque no está categorizado dentro del DSM-5, pero sí aplica de alguna manera, porque la persona está obsesiva y está al mismo tiempo compulsiva. ¿Y cuáles son las causas que Bueno. provoca esto? Porque indiscutiblemente al no ganar, estamos hablando de juegos de Bueno. azar, al no ganar en el juego puede deprimirse la persona, puede angustiarse. Claro, por eso sigue jugando, porque si no entra en una depresión o entra en un trastorno de ansiedad. Ahora, el jugador en sí, es decir, el adicto a cualquier tipo de sustancia o de conducta repetitiva que no puede evitar, no está colgado en el aire, surge dentro de un contexto y de varios entramados. Si el señor director me puede poner la imagen, la primera imagen. Ahí está, el joven adicto, y hablamos del joven porque, bueno, en esta sociedad son mayores los jóvenes adictos. El adicto es como la punta del témpano o del iceberg, ¿verdad? Ahí está, ese punto, es lo que vemos. La persona que, y entonces decimos, por favor, está enfermo, pero no pensamos en las causas. Y vemos que debajo
ese iceberg es muy grande, y tiene entonces la conducta adictiva varios entramados: la familia, la sociedad, el material genético que lo predispone a las conductas de riesgo. Entonces, tenemos una familia desconectada, descomunicada hoy en día, que afecta tanto a los jóvenes como a los adultos debido a la revolución de Internet, y tenemos una cultura, digamos, como un segundo entramado, que favorece la desvalorización de la vida. Fíjate que en Argentina hacía unos años había una canción que decía: vive rápido y muere joven, y todo el mundo cantaba esa canción. Es decir, vive rápido, gástate todo, sé feliz, y luego no tienes dinero y te morirás porque no puedes pagar un médico. Es una cultura de la instantaneidad y también de la competitividad que favorece estas conductas compensatorias, es donde el individuo realmente tiene un gran malestar emocional. ¿En qué momento empieza la adicción al juego? ¿El niño pasa por esa etapa? Tiene que tener un material genético que lo predispone a una conducta de riesgo, tiene que tener probablemente modelos, padres que de alguna manera eran jugadores o adictos a algo. Y acá entramos en un ámbito tan importante como es el ámbito de la familia, lo que hablábamos. Podemos favorecer tener hijos adictos. Por ejemplo, muchas familias tienen un botiquín lleno de remedios, y entonces ante cualquier pequeño malestar de cabeza, dolor de cabeza, todo, yo constantemente voy al botiquín y tomo una droga constantemente. Cuando llego a casa, generalmente el marido, ahora también lo hacemos las mujeres, bueno, me voy a relajar y me voy a tomar un whisky porque si no, no puedo dormir. La madre que no puede estar sin el hijo, la madre que es aglutinada, la madre, ahora la llaman helicóptero, un poco de helicóptero tenemos que ser en torno a los hijos, pero quiero decir, una madre que le hace ver al hijo que si él no existe, ella se muere, que no le importa tener al marido, los amigos, el trabajo, el hijo es el centro, el hijo es la droga de la madre. En ese caso estamos favoreciendo en un individuo que tiene material genético este tipo de conductas adictivas. Por supuesto, si a eso le agregamos también otro escenario, sería el trauma. Los juegos electrónicos, por ejemplo. Bueno, esto no está, claro, los juegos por internet tú sabes que no están considerados como, increíblemente en el DSM, en su versión quinta, no está considerado como una adicción o una ludopatía que se pueda generar. Es increíble, yo creo que con el tiempo lo van a poner, porque está generando adicciones. Claro. Está generando adicciones. Y eso lo vemos los que no estamos profesionalmente dentro de eso. Claro, exactamente. Bueno, la realidad es que la familia es muy importante. Entonces, hay modelos, como decía Bandura, todos aprendemos con el ejemplo, los niños y los adultos, pero más los niños, que le damos este ejemplo. Pero también hay otra posibilidad, ¿verdad? Material genético unido a un trauma, como sucedió justamente con Dostoyevsky. Un padre muy cruel, una persona abusada en cualquier nivel desde pequeño. Si tiene un material genético con estas conductas, con esta predisposición, puede llegar también a ser un jugador. Porque hay un material, hay un malestar y un dolor que no se puede procesar normalmente. O sea, que se puede llegar involuntariamente. Que se puede llegar involuntaria, sí, es que sí. La compulsión por definición es algo que desconocemos y es una fuerza, un impeler que no podemos, que no estamos en control. Por eso, adictus en la República Romana era el esclavo. Es una esclavitud. Es una esclavitud a la droga. Esta visión un poco más holística de lo que son las adicciones y del juego también, que es lo que estamos hablando, la comparte una asociación muy importante. Si el director me coloca la segunda imagen. Ahí la tienes. El proyecto Hombre o Uomo, que nació en 1984 en España ante la gran epidemia de heroína. Entonces ve el fenómeno de la droga como desórdenes personales y sociales del individuo y una crisis de identidad. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
no tengo una posición en el mundo, en mi familia. ¿Por qué? Porque tengo crisis de relación con ellos. Es decir, que este fenómeno de la droga, visto desde una manera gestáltica, es decir, de una forma integral, nos explica mucho mejor por qué en esta época hay tanta droga. Porque la familia está cambiando, en muchos aspectos para bien, en otros para mal, y la sociedad también. Esta sociedad de la instantaneidad, del juego, del placer, vamos rápido, es el placer, ¿verdad? Y de no proyectar hacia el futuro, lleva a personas con riesgo genético a este tipo de conductas. Cuando se gana en el juego de azar, yo creo que sí, que puede haber placer. Pero Sí. cuando se pierde, que es la mayoría de las veces, ¿podemos tener placer en ello? Bueno, lo que decimos es que tenemos un placer anticipatorio, porque decimos la próxima vez gano. Y no solo voy a ganar esto, voy a ganar más, y voy a llevar mucho más. Y entonces eso me da un placer anticipatorio, que generalmente se frustra, porque la próxima vez conseguí más dinero, me prestaron más plata, en muchos casos se roba, ¿verdad? Roban a los propios padres para jugar, pierden. Y entonces es una cadena, en realidad, de Pero placer, entonces, desplacer. no solamente es un trastorno, sino que pasa a ser una enfermedad, No, porque se está alucinando. es una enfermedad mental. Sí. Sí. Es una ludopatía, es decir, es patológico, viene de patos, del latín patos, que da origen a la palabra pasión, y también da origen a patología, a enfermedad. Por eso, haciendo una digresión, los apasionados un poco están enfermos también, ¿no? Cuando hablamos de estar muy apasionados, porque están apasionados en este tipo de cosas. Y cuando tú hablabas sobre la familia, interesante, lo que me decías o me preguntabas cómo se generaba, está el tema también de saber esto. Los niños, todas las personas nacemos y queremos el placer instantáneo. El bebecito llora, quiere la leche, que lo cambien rápido. Eso se llama en psicología proceso primario. ¿Qué es el proceso primario? Es el proceso que vivimos a pura instintualidad, a satisfacción de los instintos. Pero para llegar a ser adultos satisfactorios y exitosos en la sociedad, tenemos que entrar en lo que se llama proceso secundario. El proceso secundario es donde nos adaptamos a las normas de la sociedad, comprendemos cómo es vivir un adulto y sobre todo aprendemos a demorar el placer. La persona adicta al juego o a cualquier otro tipo de circunstancia o sustancia es una persona que no aprendió a demorar. Y entonces son estos jóvenes que en otro orden de cosas salen a robar un auto en lugar de pensar voy a trabajar 10 años y voy a ahorrar dinero porque voy a esperar. Y mi placer va a estar en esperar, en imaginar que voy a llegar a obtener ese auto. No lo sé hacer de esta manera porque vivo a proceso primario. Vivo exclusivamente satisfaciendo mis instintos. Y entonces voy y lo robo la plata o robo el auto sport que quiero. Y estamos en una sociedad que favorece estas conductas, lamentablemente. ¿En qué sentido? Y lo ves en televisión, todo tiene que ser placentero, todo tiene que ser instantáneo. Es una cultura hedonista, una cultura además de la imagen. Y entonces esto es la cultura posmoderna, ¿no? Lamentablemente es la posmodernidad que se nos ha impuesto con todos sus desarrollos positivos, pero también con todas sus lacras. Y estamos viendo que el hilo se corta por la parte más fina y se está cortando por nuestros hijos, y que son los más vulnerables, y también por aquellos individuos que ya tienen una predisposición, trastornos psicológicos, que los predisponen a conductas que son autodestructivas, Carlos, porque esto es autodestructivo. ¿Cuál es la terapia adecuada para esto? Y te pregunto como psicóloga, que tú hayas visto que da mejor resultado. Bueno, aquí hay que entrar, y estás en un conjunto de terapias, es muy global el acercamiento a la cura de estas personas. Podemos usar la terapia conductual, es decir, una terapia en la que el individuo se le cambian a nivel cognitivo los pensamientos. Se trata de modificar esa compulsión, ¿verdad? Esa impeler hacia hacia jugar. Entonces, a través del cambio de los pensamientos, que por ende va a dar un cambio de conductas.
Es decir, que también podemos trabajar la conducta y darle algunos guía, algunos tips para que la persona ante la impulsión a jugar pueda detenerse un poco. Es largo, ¿verdad? Pero de alguna manera y se tiene que trabajar con la familia si es que le quedó la familia, ¿verdad? Porque destruye también a la familia. ¿El psiquiatra tiene que entrar en esta terapia? El psiquiatra puede entrar en caso que exista un cuadro de ansiedad o que el jugador compulsivo tenga un trastorno de ansiedad y necesite ansiolíticos. Entonces, esto es muy importante. También funcionan un poco las terapias de meditación en algunos casos, el mindfulness específicamente, esto del aquí y el ahora, el tratar de enseñarle a disfrutar al adicto de las pequeñas cosas de la vida y no poner el placer exclusivamente en ese instante apasionado y en ese instante autodestructivo y final de jugarse todo. Pero ante la terapia me pregunto, ¿tiene que haber primero una concientización que se es adicto? Por eso el que va a pedir ayuda tiene que ser el adicto, que generalmente no pide ayuda porque su adicción le da placer. Si no es el adicto, es la familia que lo lleva. Claro, no vale tanto, por supuesto, porque la concientización previa es muy importante. Esa conciencia plena en la que yo digo, necesito ayuda, porque ¿cuál es el tratamiento de recuperación de la salud psicológica más efectivo? Aquel que trabaja con el paciente que dice, yo sigo haciendo esto, pero no quiero hacerlo más. Ayúdenme, porque yo solo no puedo. Entonces, ese es la mejor, digamos, el mejor cliente o el mejor paciente. Hablaste de la juventud, como que en la juventud hay muchos casos de adicción al juego. Yo me pregunto, ¿y ese joven o adolescente y joven que no tiene dinero porque no devenga por un trabajo, sino que vive del dinero de los padres o de pequeños robos que pueda hacer o de cualquier tipo de negocio que invente para mantener esta adicción? ¿Esto es lo que les hace peligrosos? Los hace muy peligrosos y acá nos tenemos que dirigir a los padres. Hoy en día volvemos a la cultura, al contexto y los entramados. Los padres están muy ocupados trabajando fuera de la casa y entonces se transforman en cajeros automáticos cuando son padres exitosos laboralmente. Le dejan plata al hijo, porque de esa manera lavan su culpa, ese sentimiento de culpa. Satisfacen su culpa. Claro, y entonces le doy plata y que haga lo que quiera. Es la peor conducta que un padre. Hay que enseñarle la ética del trabajo, que empieza enseñándole a trabajar con su educación, a estudiar correctamente. Es muy importante la ética del trabajo, aunque tengamos mucho dinero, seamos padres muy exitosos. El hijo primero, si yo tengo una gran empresa, recibirte de tal cosa, no te preocupes, papá te da trabajo en la empresa. No, yo le tengo que decir, papá a través del esfuerzo personal logró esta empresa. Tú te recibes y me pruebas primero que puedes ser exitoso en otra empresa. Y después yo probablemente te contrate en la mía. Bueno, en eso los padres estadounidenses tienen una ventaja por encima de nosotros los hispanos, porque ellos, aunque tengan dinero, mandan a sus hijos a tener un part-time mientras están estudiando, sobre todo en high school. Nosotros no, nosotros queremos ser paternalistas en todos los sentidos y decimos, no, ¿cómo nuestro hijo va a trabajar, Claro. el pobre? Tiene que disfrutar de su juventud y tiene que estudiar nada más. Claro, por eso los índices de hijos que viven con los padres o retornan a vivir con los padres a los 30 años están en las comunidades latinas. Es decir, el término medio, como decían los griegos, nada con exceso, medena agán, la ibris, esa ibris de los griegos, es decir, no nos vayamos a los extremos, no seamos padres abandónicos, pero tampoco seamos padres aglutinados que los tenemos y los proveemos como si fueran bebés. El término medio. Entonces, tienen que estudiar, tienen que trabajar, enseñarles que la casa en donde viven no es su propia casa, es la casa de mamá y de papá, y que cuando ellos sean grandes van a poder de alguna manera, con su dinero, comprar la casa de ellos, tener su auto, hacer lo que cerrar las puertas, como los adolescentes cierran en casa de los padres. Sí, horrible eso.
Cristina, esta es una realidad que nos toca de cierta manera a casi todos, en el ámbito personal o en el ámbito familiar. Muchas veces creemos que la ayuda de un pastor o un sacerdote, esa ayuda espiritual que dan, puede resultar positiva ante esta cuestión de la adicción. ¿Qué tú crees? Si estamos hablando de una familia religiosa, ortodoxa, católicos, cristianos, y eso para ellos es muy importante, pueden continuar a hacerlo, a continuar con esa ayuda espiritual. Pero en primer plano tiene que estar la ayuda psicoterapéutica. Pueden ir las dos entramadas. Inclusive puede haber charlas con el propio sacerdote, a ver de qué manera. Es decir, debemos trabajar en conjunto y en equipo, la familia, el psicoterapeuta, el sacerdote, si realmente la familia lo necesita, como guía espiritual. Pero todo lo que es las técnicas y la aproximación a la salud de esta gente, a poder lograr la salud del adicto, tiene que estar hecho a través de terapias adecuadas, de tratamientos terapéuticos que a veces pueden incluir al psiquiatra con ansiolíticos o no, y también pueden incluir al sacerdote. La sociedad, ¿cómo puede influenciar para ayudar a este trastorno o enfermedad del juego? Mira, hay un libro muy bueno de Eduardo Calini, un psiquiatra argentino, Las adicciones para un mundo sin futuro. Y lo que pasa es que acá en Estados Unidos particularmente, fíjate, la sociedad es una pirámide. En la base están todos los que estamos tratando de subir y hay muy pocos que logran llegar. Cada vez es más difícil llegar. Eso nos lleva a un darwinismo social, pero también nos lleva a poder avanzar y trabajar más. La sociedad tiene que ser un poco más benévola y ayudar mucho más, en general, inclusive las sociedades latinas, a aquellos que quieren ascender. No estamos en China ni estamos en Japón, que No, es tremendo, pero es muy tremendo, grande pero en es muy nuestro grande. país. Sí. ¿Tú crees que es positivo el tratar de luchar contra esto cuando la sociedad gana dinero por el juego? No, bueno, desde ya, bueno, hay una gran, sí, desde ya. Esto ameritaría otro programa para hablarlo, pero como decía la Madre Teresa, si estás en contra del hambre, lucha a favor de la comida para todos. Entonces, en este caso tenemos que estar a favor y no luchar en contra. Muy bien, gracias Cristina. A ti. Y ustedes amigos, hasta la semana que viene en otro programa Comentando.